ya nuestro hermano ha dado la bienvenida, pero yo también doy la bienvenida. Estoy muy contento. Siempre es un gozo de estar los hermanos reunidos y estar reunidos por una causa. La causa es que el Señor nos ha reunido porque por su sangre nos ha hecho sus hijos. Por lo tanto, somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos, y hay el gozo de pertenecer al Señor y de ser hermanos. Y siempre es un gozo encontrarnos con hermanos. Nuestras vidas diarias, pues cada uno pues, tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos nuestra forma de hacer las cosas, tenemos nuestra particularidad, pero cuando venimos a la iglesia todos tenemos el mismo sentir y el mismo gozo, y es el gozo de ser hijos de Dios, y todos venimos con ese sentir de alabar y glorificar el nombre de Dios, y es lo que en esta mañana estamos haciendo. De manera que quiero deciros que estoy muy contento de poderos ver a todos los que en esta mañana estáis aquí. A menudo escuchamos decir que los enemigos del hombre es el mundo, la carne y el enemigo en sí. Pero la verdad es que la carne y el mundo son los talleres que Satanás tiene para trabajar en contra de los hijos de Dios. Entonces yo diría que los enemigos del hombre es el mal, es el diablo, es Satanás. Él utiliza al sistema del mundo y a la carne para batallar contra los hijos de Dios. Yo en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero meditar sobre lo que es el enemigo del mundo. Y quiero empezar la meditación con dos versículos en la palabra de Dios. Uno está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y el otro está en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice así el Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué mensaje tan grande, ¿no? Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el segundo versículo de 2 Corintios 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada cristiano somos llamados a luchar la lucha espiritual. La Biblia nos habla de tres enemigos terribles, que es lo que acabo de mencionar, que luchan contra el cristiano, y es la carne, el mundo y el diablo. Aunque, como ya he dicho, es el diablo el que utiliza la carne y utiliza al mundo para luchar contra los hijos de Dios. Hoy quiero hablaros acerca del enemigo llamado mundo o el mundo. La Biblia usa la palabra mundo de tres maneras distintas. En primer lugar, puede referirse a la tierra, a la creación. Y en Hechos 17:24 dice la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. También puede referirse a gente como en Juan, capítulo 3, versículo 16, que todos conocemos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Un tercer uso se encuentra en 1 de Juan 2:15,
donde se amonesta a los hijos de Dios, que ya lo hemos leído: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí el mundo se refiere al sistema mundano, que es enemigo mortal del Hijo de Dios. Este es el sentido que usaremos la palabra el mundo. ¿Cuál es el sistema mundano? Pues creo que todos lo conocemos porque lo estamos viviendo a diario. ¿Cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso y cómo nos afecta a los cristianos? Estas son preguntas importantes que podemos encontrar la respuesta en la misma palabra de Dios. El sistema mundano. Para comprender cómo el sistema mundano llegó a existir, debemos regresar al principio de todas las cosas, al principio, al Apocalipsis. El primer hombre, Adán, fue creado a imagen de Dios y le fue dado el dominio sobre la tierra. Pero Adán, como todos sabemos, se rebeló contra Dios al desobedecerle. Cuando Adán desobedeció a Dios, obedeció al diablo, y al hacerlo se puso de parte de Satanás y cayó bajo el dominio de Satanás. Yo en muchas ocasiones he hecho mucho énfasis en la obediencia y en la desobediencia, porque la desobediencia nos ha traído grandes problemas y nuestra desobediencia nos puede también acarrear grandes problemas, porque siempre que desobedecemos a Dios estamos obedeciendo a Satanás, y esto pues nos tiene que crear bastantes problemas, como ocasionó ya en el principio. Y a causa de esto, Adán llevó a todo el género humano al reino de las tinieblas y bajo el poder de Satanás. Así que el dominio de la tierra pasó de manos de Adán a manos de Satanás. Es por esto que la Biblia llama a Satanás, ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo. O sea, el mundo en el que vivimos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aunque Satanás tenía el género humano en su reino, todavía se hallaba ante un problema. Y ese problema consistía en cómo mantener la gente en su reino. Había una forma que los seres humanos tenían para librarse del dominio de Satanás, que consiste en buscar a Dios en arrepentimiento y fe, y así escapar del dominio de Satanás. Por supuesto, a Satanás esto, como podemos entender, pues no le gustó, de modo que formuló un plan. Y ese plan, ¿qué hizo Satanás? Organizó el género humano dentro de un sistema mundano, basado en el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia y los placeres pecaminosos. Se ve bien que estas cosas no hay nada de Dios. Dios no está en el orgullo, en la ambición, en el egoísmo, en la codicia y en los placeres pecaminosos. Podemos ver que el mundo del que estamos hablando es la sociedad sin Dios. Y esto, como ya lo he dicho, lo estamos viviendo a diario. Estamos viendo cómo avanza la obra de Satanás
en el ser humano. El sistema mundano de Satanás incluye, pongamos oído a esto, el sistema mundano de Satanás incluye el comercio, la política, la religión, la educación, la diversión, los reinos mundiales, las organizaciones mundiales y muchas cosas más. Mediante su sistema mundano, Satanás ofrece a la gente, ofrece al mundo poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales y prestigio social, así como toda clase de placeres pecaminosos. Satanás puede darles a los hombres casi todo lo que deseen y así hacer que estén satisfechos de permanecer bajo su dominio y excluir a Dios de sus vidas. Tenemos que pensar y reconocer que todo lo que Satanás ofrece al mundo es muy atractivo. El pecado es atractivo. Si empezamos a recapacitar en todo lo que es pecado, es atractivo y seductor. Es muy seductor, pues, yo qué sé, robar, mentir, y por ese camino divertirse de una manera desordenada, buscar placeres que el Señor no quiere. Todo eso es atractivo y Satanás lo ofrece para cautivar al ser humano. Entonces pensamos, ¿quién pues gobierna el sistema mundano? Vemos que el gobernante es el mismo Satanás. Esto puede ser una sorpresa para muchas personas. Si decimos que el mundo está gobernado por Satanás, seguramente que muchos se llevarían la cabeza y deben pensar, pues, este hombre está loco. Decir que es Satanás el que gobierna el mundo. Si el mundo fue creado por Dios y a la voluntad de Dios, ¿cómo va a ser el gobernante Satanás? Bueno, ya lo hemos dicho al principio, que fue por la desobediencia. Cuando se obedece a Dios, se obedece al diablo y el diablo toma la iniciativa. Pero la Biblia expresa con claridad que la corriente de este mundo está gobernada por Satanás. Lo dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra vez, la desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, lo estamos echando todo a perder. Lo estamos derrumbando todo. Satanás permite que los hombres se encarguen de las cosas, pero detrás de ellos es el verdadero gobernante. Es verdad que nosotros no vemos al diablo, no vemos a Satanás trabajando. Él utiliza a las personas. Él tiene sus siervos que hacen el trabajo por él, pero él les ofrece, él ofrece a este mundo todo aquello que les cautiva y que puede hacer siervos de él para ir en contra de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. En 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, al decir esto, tengamos en mente que Dios es el
gobernante soberano del universo. No podemos negar que Dios es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas y que por Él fueron creadas. Pero Satanás gobierna el sistema mundial, únicamente porque Dios se lo permite. Y esto es otro que tenemos que entenderlo. No olvidemos que tenemos que ser probados. ¿Fue probado Adán? ¿Fue probada Eva? Sí. Dios les dijo que podían comer de todos los árboles que había en el huerto, pero que había uno que no podían comer. Y hubo una desobediencia. Dios los probó y fallaron. Y por eso el sistema mundano, el sistema gobernado por Satanás existe hoy y existirá hasta el final de los días, hasta que el Señor venga a recoger a su iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir. Dios nos ha dado un raciocinio y nos ha dado libertad para elegir. Y para poder elegir tiene que existir el mal y el bien, el conocimiento de la verdad y el conocimiento de la mentira y del mal. Y nosotros decidimos. ¿Cuál es el cartel del sistema mundano? ¿O el lema del sistema mundano? Pues el lema básico es el odio contra Dios y su Hijo. La Biblia dice, en el Salmos 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Satanás, entre otras cosas, él sabe que está condenado. Y él todo lo que quiere hacer mientras pueda es arrebatarle a Dios todo lo que pueda y hacer daño a su obra y a su sacrificio a los hijos de Dios. En la crucifixión de Jesús, los que estaban en el sistema mundano, y eso lo leemos en la Biblia, los que estaban en el sistema mundano de Satanás, se mostraron su odio hacia el Hijo de Dios cuando gritaron momentos antes de crucificarle, crucifícale, crucifícale. Y dijeron lo más terrible, no queremos que este reine sobre nosotros. Fuera, no lo queremos, fuera. Se demostró en las personas, en los seres humanos, el odio de Satanás hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del sistema mundano? Su propósito es alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagan la voluntad de Él. Satanás tiene algo atractivo y llamativo que ofrecer a cada persona, que ya lo hemos comentado. Él engaña a la gente incrédula para que piensen que las cosas de esta vida las cosas de esta vida son lo único que importa. A menudo escuchamos palabras decir como comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que le gusta escuchar a Satanás. No tener en cuenta que somos pecadores, no tener en cuenta que somos creados por Dios, no tener en cuenta que pertenecemos por derecho de creación a Dios y que un día el Señor nos llamará y tendremos que darle cuentas. Es mejor pues olvidarse de eso y vivir en el engaño de Satanás, es decir, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. El que pase en sus vidas buscando estas cosas
para que nunca tengan tiempo de pensar en sus necesidades de ser salvos. Es verdad que el mundo ofrece tanto, que el mundo no tiene tiempo de pensar en el futuro, ni pensar en el Señor, ni en pensar en por qué están en este mundo, ni por qué han nacido, no tienen tiempo, porque están en otras cosas, están en otra onda, como ahora se dice. No tienen tiempo de pensar en eso. Y Satanás lo consigue de que no tengan tiempo y que recapaciten y que tengan el raciocinio de pensar de dónde vengo, a dónde voy, porque estoy. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Puede Satanás engañarnos? Pues yo creo que sí. Seguramente que puede. Satanás usa las cosas atractivas de este mundo para apartar nuestros corazones de Dios y evitar que hagamos su voluntad. Acordémonos otra vez de Adán y Eva. El Señor los creó con un propósito, les dio órdenes y aún así le desobedecieron a Dios. Y el Señor tenía un propósito y ellos lo sabían. El Señor lo creó todo y lo puso en manos de Adán para que lo gobernara y para que lo hiciera todo. Y aún así, y vivían en la presencia de Dios, estaban con el Señor constantemente y le fallaron. Por lo tanto, no nos engañemos. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hemos recibido la salvación a través de la sangre de Jesucristo porque era pagado nuestros pecados y somos salvos y somos hijos de Dios, pero tengamos cuidado con nuestra salvación. Tengamos cuidado con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tengamos cuidado y respeto de no desobedecer y de no entristecer al Señor. No améis al mundo, nos advierte el Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el Señor nos advierte de esto, es que puede suceder que nosotros amemos al mundo, que amemos las cosas de este mundo. Por eso el Señor nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esta última frase son muy fuertes. Dice que si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Y si el amor de Dios no está en nosotros, ¿qué somos? ¿En qué nos convertimos? Lo dice en 1 Juan 2:15, el versículo, las palabras que acabo de decir. El Señor Jesucristo venció al mundo, o sea, a Satanás. El Señor Jesús vino al mundo para librarnos del poder de Satanás. Aunque estaba en el mundo, Él no era del mundo, porque el mundo le pertenecía, en ese tiempo le pertenecía a Satanás. Es decir, no era parte del sistema mundano de Satanás. Y Jesús lo dijo: viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. En Juan 14:3. El príncipe de este mundo sí vino a tentar a Jesús, pero el Señor Jesús venció a Satanás y a su sistema mundano. Satanás ofreció al Señor Jesús todos los reinos de este mundo
si solamente se arrodillaba y le adoraba. Pero Jesús rechazó esta tentación. En lugar de eso, eligió ir a la cruz, donde murió por nuestros pecados. Bueno, yo cuando he comentado esto con algunos, pues me han dicho, bueno, era Dios. Y como era Dios, pudo aguantar la tentación y pudo responder como respondió. Pero no olvidemos que Dios era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Y cuando Jesús fue tentado por Satanás, era un hombre verdadero. Era verdadero hombre. Y estaba sujeto a ceder a la tentación, como cualquiera de nosotros, como hombre cederá. Pero él no obedeció a Satanás, él obedeció al Padre, que era lo que él vino a llegar a la cruz para derramar su sangre preciosa en favor del pago de nuestros pecados. El tercer día Dios resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y le dio potestad en el cielo y en la tierra. Dios le hizo el principio de una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? Porque ya hubo una creación. ¿Quién es esa nueva creación? Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, sus hijos, los que hemos aceptado el Evangelio, los que hemos aceptado la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. El Señor Jesús no solamente venció al sistema mundano de Satanás, sino que también nos libró de este. La Biblia dice, el cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, del mundo malo, lo dicen Gálatas 1:14. ¿Cómo nos libró Cristo del mundo? Por su muerte en la cruz. Él no solamente murió por nosotros, sino que nosotros también morimos con Él. Morimos con Él y resucitamos con Él, porque morimos al mundo antiguo, morimos a nuestros pecados fueron crucificados allí en la cruz con Él y fueron enterrados también con Él. Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta es la nueva creación. Estábamos en Él cuando murió. Estábamos en Él cuando fue sepultado. Y estábamos en Él cuando resucitó, como cabeza de la nueva creación. Por nuestra muerte y sepultura y resurrección con Cristo, hemos sido librados del sistema mundano de Satanás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia lo dice así, Dios lo dijo así, dando gracias al Dios Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses 1:12 y 13. Y los cristianos seguimos estando en el mundo hasta que el Señor venga a recoger su iglesia. Aunque el Señor Jesús nos ha librado del sistema mundano de Satanás, Él quiere que estemos en el mundo. Y Él oró al Padre. En Juan 17:15 lo dice. Le dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué nos ha dejado el Señor Jesús en el mundo?
y no nos ha llevado con Él cuando Él resucitó? ¿Y por qué pidió al Padre que no nos quite del mundo, sino que nos deje en el mundo? Él nos ha dejado en el mundo para que llevemos el Evangelio a los inconversos. El Señor dijo que nosotros tenemos que ser, ¿qué? La luz del mundo y la sal de la tierra. Somos embajadores de Dios en este mundo. Embajadores que tenemos que defender la verdad, que tenemos que predicar la verdad, que tenemos que predicar a Jesucristo, que tenemos que predicar el Evangelio de la salvación. Es por eso que estamos en el mundo, por voluntad de Dios. Tenemos un mensaje que puede librar a la gente del poder de Satanás. El cristiano que fielmente da testimonio de su Señor puede ser el instrumento, podemos ser el instrumento por el cual puedan ser ganadas muchas personas para el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros somos una amenaza potencial para el reino de Satanás. En 2 Timoteo 2:2, Pablo llama a Timoteo buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace un soldado? Defender a su país, defender. Pues nosotros también somos soldados de Jesucristo, para defender la verdad, para defender el Evangelio, para defender el mensaje de Jesucristo en este mundo. Es por eso que Satanás nos odia y trata de destruirnos. Y ahora podemos comprender que la vida del cristiano es una lucha constante. Estamos en lucha constante con Satanás, y eso no lo podemos perder de vista, que estamos en una lucha constante con el mal. Pero no perdamos de vista que somos soldados de Jesucristo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás contra nosotros como cristianos? La estrategia de Satanás es de hacernos ineficaces en la batalla contra Satanás. Quiere neutralizarnos para que no podamos luchar eficazmente contra él. Y eso creo que en buena parte Satanás lo está consiguiendo de neutralizar, porque tendríamos, la Iglesia en general, tendríamos que manifestarnos más contra el mal, denunciar más el pecado, denunciar más la maldad, y eso lo reducimos a predicarlo más dentro de la Iglesia que fuera de la Iglesia, dentro de las cuatro paredes del edificio. Satanás quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo, que busquemos las mismas cosas que ellos buscan y que hagamos las cosas como ellos las hacen. Satanás trata de engañarnos no para que vivamos para las cosas mundanas, en vez de vivir para Cristo. ¿Qué pasa cuando nos conformamos al mundo? Pasan dos cosas. Perdemos el gozo de ser cristianos y perdemos el poder de Dios en nuestra vida. Dios nos ha otorgado bendiciones a las que nos otorga bendiciones a los que se conforman al mundo. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Para evitar que Satanás nos engañe debemos saber la verdad, conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso?
estudiando la palabra de Dios, leyendo cada día la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Esa es la mejor forma de conocer a Dios. Debemos tener nuestras mentes renovadas para que veamos las cosas como las ve Dios. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor nos ha dado un raciocinio, nos ha dado una mente, nos ha dotado de hacer funcionar lo que Él nos ha dado. Nuestro cerebro, nuestra mente, tenemos que ejercitarla, tenemos que nos ha dejado su palabra. Pues tenemos que estudiarla, profundizarla, aprenderla. Así conoceremos a Dios. Tenemos que poner en marcha nuestra mente cada día en busca de conocer a Dios. Para que, sigue diciendo el versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lo dice ahí en Romanos 12. ¿Qué quiere Dios que veamos en lo que concierne al mundo? En primer lugar, Dios quiere que veamos que el sistema del mundo está arreglado por Satanás. Y eso lo vemos cuando leemos la Biblia. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice en 1 Juan 5:19. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Puesto que el mundo es regido por Satanás, ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. La Biblia dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Este mundo crucificó a nuestro Señor. Su gobernante es el enemigo de Dios. Con el apóstol Pablo, el verdadero cristiano no puede decir más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Gálatas 6:4. Nuestro gozo, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestra valentía, nuestra fuerza como cristianos está en la cruz de Cristo. En segundo lugar, Dios quiere que comprendamos que el cristiano mundano no tiene futuro. Ha sido condenado por Dios. El sistema mundano de Satanás es como un criminal que ha sido sentenciado a muerte. Aunque todavía esté vivo, no tiene futuro. Él está condenado a muerte. De la misma manera, el sistema mundano de Satanás está bajo sentencia de muerte. No tiene futuro en cuanto a Dios. Por eso no debemos vivir para las cosas de este mundo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice 1 Juan 2:17. La Biblia nos dice que algún día el sistema mundano de Satanás será reemplazado por el reino del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo reinará sobre el mundo como su gobernador legítimo. La Biblia dice: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siglos de los siglos, o sea, por la eternidad.
dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Ahora sabemos la verdad, de modo que la pregunta es, ¿qué haremos con ella? ¿Qué haremos con la verdad? ¿Qué haremos con lo que el Señor nos ha dicho y nos ha advertido? Hemos visto que el sistema mundano está gobernado por Satanás. Hemos aprendido que está condenado y que pronto pasará. Ya que sabemos todo esto, ¿continuaremos viviendo para las cosas de este mundo? ¿Viviremos para Dios? ¿Te ha mostrado Dios en esta región, nos ha mostrado Dios en esta región que estamos viviendo para las cosas equivocadas? ¿Quieres volver a Él y tener su bendición en tu vida? Se trata de la obediencia, de obedecer a Dios. La obediencia es el camino de la bendición. Confesemos nuestros pecados a Dios. Pídele que te perdone y te limpie por la sangre de su Hijo. Da la espalda al mundo y a las cosas de este mundo. ¿Qué queremos decir con darle la espalda al mundo o a las cosas del mundo? Yo quiero expresarlo de la siguiente manera. Cualquier cosa que oscurece la visión de Cristo, o que quita mi gusto por el estudio bíblico, o que reduce mi hábito de orar, o que hace más fácil la obra cristiana, es malo para mí. Y como cristiano tengo que rechazarlo. ¿Cuál de las recompensas de vivir en Cristo? La comunión con el Padre, la bendición de Dios en nuestra vida y el privilegio de ganar a otros para Cristo. Estas son solamente unas pocas de las recompensas de valor incomparable que reciben los que viven para el Señor. Satanás quiere que nosotros vivamos para las cosas de este mundo, pero este mundo no es nuestro hogar. Hay un coro que mientras estaba preparando esta meditación me vino a la mente que hace muchos años lo cantábamos cuando yo era casi un niño, que dice así: no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Y otra estrofa que dice: la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede ser el mundo ser mi hogar. Y para terminar, quiero terminar con un versículo de Colosenses capítulo 3, del 1 al 2, que dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas.